De terrorismos a terrorismos. 23. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital-poder. Ejercicio imperialista. 01. Parte 3. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Ámbito de lo político entreverado en laberintos de complejas relaciones interpersonales y despersonalizadas, en lo que un buen punto de partida provenía de la guerra en la selva de Italia, entre tantas repúblicas reducidas, lo que era como tal una disputa despiadada en la que, al no reconocer un poder superior, más elevado que la supervivencia entre similares, significando el mantenimiento y control de un centro estrecho que habría de cuidarse de sus fronteras inmediatas, vigilante de que ningún estado circunvecino osara rebasar las reducidas dimensiones que garantizaban la independencia. Guerra despiadada dentro y fuera de los pequeños estados, disputándose la tierra y el comercio, sin posibilidad de hacer por más, sino por el contrario, protegerse de las incursiones de las potencias de Europa. Y Maquiavelo podía desesperar. Su desideratum de la Unión de Italia era indispensable para cuando los estados-nación, España, Francia e Inglaterra, comenzaban a fortalecerse en la dimensión europea y a través del colonialismo a adquirir dimensiones imperiales. Imperio mundi europeo, que no haría sino trasladar a todo el orbe la disputa que en el microcosmos de Italia o en el mesocosmos europeo se venía efectuando, tratándose de la condición secular de la geopolítica en ese cabo del Asia, acaecida desde los tiempos helénicos. La guerra permanente, internaciones e interestados, en la cual la política era una guerra por métodos civiles, como consecuente de la guerra económica intraestatal e interestatal, centrada en el dominio del pueblo trabajador y disputa por el mercado y recursos estratégicos, para entonces ya expandiéndose en la dimensión asiático-africana e incorporando a las Indias occidentales. Dualidad contrastante de la Europa bélica y civilizada, refinadamente culta, impulso de la dinámica material que mueve al mundo y lo hace progresar en la creatividad de artes y oficios, con la tecné convertida en técnica de lo mecánico que hacía creciente el bagaje de material urbano, futura tecnósfera. Desde la Hélade manifiesto en su esencia, la que ha de reelaborarse con un destilado más espirituoso en el esplendor de una cultura sofisticada que acrecienta su fuerza productiva, fincada en el comercio ventajoso y la proyección del mercadeo más allá de las barreras antiguo-medievales, pero creando asimismo un arte sublime a la sombra del patrocinio de mecenas tiranos, empleando recursos y riquezas obtenidas por succión imperialista y o concentración capitalista. Así Pericles y su Edad de Oro, y Lorenzo el Magnífico en su Florencia colmada de maravillas. Dinámica surgida de las disputas intraeuropeas que se expanden por el orbe en procura de colonizarlo para dominarlo y usufructuarlo, con el eje de traslación que parte de la Europa occidental centrífugo-centrípeto, cuya absorción permitirá cristalizar en el gran desarrollo de la Europa moderna, lo que no deja de ser fruto en su refinada crueldad genocida para con el otro, lo que va aunando a un código de conducta inmoral despiadado, barnizado de religión cristiana, católico, protestante, calvinista. Un Lorenzo de Médicis era el prototipo de hombre renacentista y como tal de europeo moderno en cierne, proyectándose a un mundo mercado extrovertido, en afán de conquista y disfrute, ganancia mercantil monetaria, esencia de la Europa moderna y por extensión del occidente fuera de Europa, edificación de mercaderes financieros empresarios, en lo que la movilidad y capilaridad social constata la dinámica europea que así supera el inmovilismo tradicional, con sus normas estrictas que deben ser suprimidas para permitir la aventura apuesta por el éxito material, empleando el realismo utilitario que hace por el reino de este mundo. Pero para que el hombre renacentista coronara su desbordante ambición, impulso potencial de la razón constructiva, habría de escalar el Estado-nación y disputarse el imperio con sus símiles europeos, lo que en Italia era imposible.
Y he aquí la razón del desespero de Maquiavelo. En ese sentido, la Italia que él vive, cuando florece como funcionario y después como filósofo, es una Italia en decadencia, en la cual la primera etapa del desarrollo burgués se cierra en sí misma. Sucesos simbólicos así lo hacen ver. Cuando en 1492 un navegante de origen genovés, expedicionando para la corona de Castilla, descubre la ruta de expansión que abre la puerta al desarrollo colonial requerido para hacer de Europa el centro del mundo, ese mismo año muere Lorenzo el Magnífico, marcando el fin de la Edad de Oro florentina, y como tal representa el fin de la primera etapa ascendente de la burguesía mercantil de Italia, el popolo grasso, que se convirtió en nobleza. Y fue Maquiavelo quien constató la decadencia del bons burgueses. La expansión del progreso será por la vía marítima, allende el Atlántico, dejando el Mare Nostrum como un gran lago encerrado. Al unísono de que el germen del dualismo bien y mal, bello y cruel, helénico renacentista, se expande por el mundo, ampliando los círculos concéntricos del dominio europeo y como tal la política del príncipe, que el dominio de los pueblos es junto con la prohibición del incesto lo más universal en este mundo. En el príncipe está la semilla del dominio mundo que el poderío de Europa, de los mercaderes, amplifica, y así la guerra con dinero y mercenarios o aventureros en busca de hacer el dorado, incluyendo la praxis política de astuto engaño. Así, complot del Estado e imperio occidentales hacia el resto del mundo, pueblos convertidos en periferia subordinada, saqueados y explotados, sometidos a un secular dominio durante toda la era moderna, en donde Occidente ha cuajado el engaño más hipócrita de la historia en aras del progreso civilizatorio y para beneficio de pueblos incultos. Y así su pérfida diplomacia, preludio de guerras dictadas por sus intereses coloniales imperiales de succión y usufructo de recursos que pertenecen a pueblos no aptos para defenderlos de la codicia occidental, respaldada además en la supremacía militar que detentan. ¡Ah! Pero qué grandes hipócritas son. Si en algo son consumados maquiavélicos los políticos y la política occidental moderna, es en su descarada hipocresía, cual conspicuos usuarios de la diplomacia que suele estar emparentada con la sofistería. Que la diplomacia en el ejercicio cortesano es el arte de hablar con doble sentido, algo propio de todo político encumbrado. Demagogia pura de quienes fingen obrar en pro de causas dignas y justas, así como en beneficio del pueblo. Que el discurso diplomático en realidad significa arte dudoso de decir una cosa, pero significar otra. Conspiraciones. El nombre del juego siniestro en el Estado. Si poseyéramos la máquina del tiempo y realizáramos un viaje hacia los estados primarios, ya encontraríamos en ellos la praxis recurrente de las conspiraciones. Conspiraciones por hacerse del poder y o retenerlo. Ejercicio tan propio de la instancia codiciada y exclusiva de la sociedad de clases que solo admite a unos cuantos en el disfrute capitalista del trabajo tributado. Tanto en Egipto como en la Mesopotamia, desde hace 6.000 años, en los palacios y en los templos, los miembros de las clases, de las familias reales y los pertenecientes a las castas superiores complotaban en torno a los círculos concéntricos del trono y el cetro. Las conspiraciones relevantes se dan en cualquier etapa o nación, a través de la historia de la civilización. Si se estudian las cruzadas, se encuentra uno con la conspiración veneciana, realizada para desviar la Cuarta Cruzada en contra de Bizancio. Si se ha hecho un vistazo a la historia de Inglaterra, aparece la llamada conspiración de la pólvora, con la que se pretendía destrozar el edificio del Parlamento el día de su apertura, el 5 de noviembre de 1605, atribuyéndole el atentado a los católicos. Habiendo otra conjura de época conocida como la Conjuración de Venecia, acaecida en el siglo XVII, en la cual el Consejo de los 10 venecianos sacrificó a más de 500 mercenarios que supuestamente se complotaban para apoderarse de la ciudad y entregársela a los extranjeros. En el surgimiento de México no se tenían ni 3 meses de haberse instaurado el imperio de Iturbide y ya estaban conspirando en su contra para derrocarlo. Y lo lograron, dando paso a los primeros complots de Estados Unidos en el exterior, tan magistralmente ejecutados por Mr. Poinsett.
en lo que vendría a ser el ejemplo a seguir en tan vasta historia plagada de intervenciones extrafronteras para llevarse nochebuenas y dejar sembrada cizaña. En la historia de la Alemania nazi, la consolidación de la hegemonía hitleriana se realiza tras efectuar los nazis una operación encubierta incendiando el Reichstag, edificio del Parlamento alemán, y culpando a un joven comunista holandés, ardid perfecto para acabar con la República de Weimar. Y como tales, tantas más o similares, habiendo en los magnicidios otra forma de conspiración recurrentemente empleada para acabar con un régimen, aunado a los golpes de Estado, que puede implicar el magnicidio o no, como en el caso del complot en contra de Salvador Allende. Que las conspiraciones y golpes de Estado son actos de terror que producen un estado de shock en las masas, que las vuelve proclives a la aceptación del dominio establecido o por establecerse, dominio que favorece al grupo de poder que ejecute el atentado, procurado como un acto que encumbre a sus actores intelectuales. Por ello son poderosos, porque tienen los recursos para cometer los actos criminales sin ensuciarse las manos, procurando en lo oculto el móvil, poder para emplear a un grupo de profesionales capaces de ejecutar el acto criminal o al mercenarios. Así, por regla general, aunque frecuentemente el recurso ilícito cometido para la opinión pública contemporánea no resulta evidente, la acción soterrada se revela si se comprende quién en realidad resulta beneficiado, pudiéndose descubrir, al menos en la indagación intelectual, los agentes del poder beneficiados, lo que se explica al contestar la pregunta «¿Cui bono?», ¿quién se beneficia con el acto criminal? Lo que por supuesto no está para probarse o comprobarse en el sistema judicial burgués. Es el caso del intento del fiscal Garrison para probar el complot realizado para asesinar a John Fitzgerald Kennedy, en términos legales del Estado. El complot no se prueba ante el juez y el jurado absuelve al acusado. Un elemento secundario en tal complot, pero la investigación realizada muestra a quien tenga ojos para ver que el asesinato solo pudo ser cometido por agentes pertenecientes a las instituciones que configuran la cúpula del poder en el Estado norteamericano. Un mundo dominado de por sí por el capitalismo imperialista es una conjura en contra de los pueblos, en donde engañar y complotar es el nombre del juego. La verdad trascendente es silenciada, desconocida. Por el materialismo utilitario y la inmanencia de lo mundano adquiere relevancia suprema, pero a costa de tergiversar la propia verdad y realidad. La verdad es lo que el sistema capitalista mata, mucho antes de llegar a una guerra. La adulteración de la realidad, su tergiversación, es un implemento básico de su dominio. No hace falta llegar a casos extremos o a situaciones conflictivas cuando que los empleados de la Casa Blanca mienten de manera sistemática, es decir, de manera continua y afín con un patrón formulado institucionalmente, acorde con los intereses del capital monopólico, lo que es igual a decir, una política internacional determinada por los intereses imperialistas del gran capital. Y el imperio impone su discurso en la ONU contando con el apoyo de sus aliados preferentes, Gran Bretaña y demás de la Commonwealth, incorporándoseles la Francia del cowboy de los campos elíseos y actuando de manera mancomunada con los sionistas activos en Estados Unidos a favor de, primero, Israel. Estados Unidos puede ser condenado por el resto del mundo, amplia mayoría instando a que termine el bloqueo en contra de Cuba, pero junto con Israel, cínicamente ignoran tal petición. Israel suele ser condenado en las Naciones Unidas por las atrocidades cometidas en Palestina, habiendo una serie de disposiciones que le mandan retirarse de los territorios conquistados en cruentas guerras, así como detener la colonización de territorios palestinos, o derribar el muro que construye para aislarlos, etcétera, etcétera. Pero el gobierno de los Estados Unidos bloquea persistentemente tales disposiciones. Esto es, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, los representantes de los gobiernos que constituyen la mayoría mundial toman medidas en contra de los intereses imperialistas, pero en el Consejo de Seguridad, los empleados del imperio vetan la voluntad de las naciones del mundo e imponen en la dirigencia en turno del máximo organismo internacional a sus achichincles. Basta ver al payaso de Ban Ki-moon, acudió presto a la cita en París para con
Sarkozy acordar el ataque a Libia al lado de la canciller imperialista y del primer ministro británico. Un problema que pasa por la estructura semidemócrata de las Naciones Unidas. El Consejo se impone sobre la Asamblea, la dirigencia de las potencias sobre el conglomerado de los países que conforman el llamado Tercer Mundo.